Muy bien, entonces, la sexualidad infantil se va desarrollando a lo largo de la vida. En un primer momento Freud nos dice que es una sexualidad perversa polimorfa que atraviesa por estas tres primeras etapas, que son la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. Decimos que cuando el niñito nace es puro ello, porque su pulsión está a flor de piel y está en la búsqueda permanente de la satisfacción. Y cómo se va desarrollando y estructurando esta constitución psíquica a medida que atravesamos las distintas etapas evolutivas de la sexualidad en la infancia. A medida que se va saliendo de este primer momento de narcisismo, se va empezando a conformar el yo, el self, se empieza a tomar conciencia de la diferencia entre el sí mismo y los demás, pero aún falta el establecimiento de una instancia del psiquismo muy importante, que es el super yo. ¿Cómo se conforma este super yo? A partir de atravesar este momento de la vida que sucede entre la etapa fálica y la etapa de latencia, al que denominamos el atravesamiento del complejo de Edipo. O también Freud lo denomina el complejo de castración. Entonces, ¿qué es el complejo de Edipo? Bueno, Freud va a tomar un mito griego, que es el mito de Edipo de Tebas. Es un relato, una historia mitológica, simbólica, en la cual Edipo se enamora de su madre y quiere matar a su padre para poder quedarse con el amor de su madre. Y cuando descubre que el hombre al que mató es su padre, a partir de un mensaje que le da el oráculo al cual él consulta, se va a quitar los ojos. Es una historia dura, trágica, ¿no? Porque se quita los ojos porque no quiere ver aquello que hizo. Entonces Freud toma esta mitología y va a universalizarla, ¿no? Es decir, este mito sucede en la novela familiar de cada familia, ese núcleo cerrado, endogámico, según esta mirada heterosexual, ¿no? Donde hay un papá y una mamá. Es decir, hay un momento de la vida en el cual el hijito o la hijita se enamora de su progenitor del sexo opuesto, y este enamoramiento va a llevar a un complejo, que es el complejo de Edipo. ¿Y por qué es un complejo? Porque vivimos en sociedades en las cuales tenemos establecido lo que es la salida exogámica como una forma, según Lévi-Strauss, de intercambio entre las culturas y perpetuación de las distintas sociedades, por lo cual tenemos establecida la prohibición a la que Lévi-Strauss denomina el tabú del incesto, ¿sí? En nuestras sociedades tenemos prohibido vincularnos sexualmente con personas de nuestra propia familia. Entonces, el momento de atravesar el complejo de Edipo, más allá de si la familia es heterosexual o si los progenitores son genéticamente los progenitores y demás, lo importante es que hay un momento de la infancia, que es terminando la etapa fálica, en la cual todos los niños y niñas necesitan apropiarse de este límite, de esta legalidad, que es que no pueden enamorarse ni tener sexualidad con las personas de su propia familia. Y esto es lo que denominamos el complejo de Edipo o el complejo de castración, ¿sí? Complejo de castración se corresponde con esta mirada patriarcal en la cual el temor del niñito a que le corten el pene se correspondería con este temor por no cumplir la ley de no enamorarse de la madre, ¿sí? Por eso lo llama así Freud. Y él lo que va a distinguir es que la niñita tiene lo que él llama envidia al pene, porque descubre que ella no tiene ese poder fálico. Entonces su manera de atravesar el complejo de Edipo no sería por miedo a que le quiten algo, sino a que no se lo entreguen luego, con una ideal salida heterosexual de la sexualidad integrada en la adultez, ¿sí? Todo esto entre paréntesis, porque lo que nos interesa no es esta mirada patriarcal y machista, sino el simbolismo que esto implica, ¿sí? ¿Y cuál es el simbolismo? La necesaria salida exogámica, ¿sí? No se puede quedar la sexualidad dentro del núcleo familiar íntimo, sino que la sexualidad
se tiene que desarrollar por fuera de la familia. Por eso es tan grave cuando hay situaciones de abuso o acoso intrafamiliar, porque el mundo de lo íntimo se ve devastado. Ese es el mundo de cuidados y de la confianza. Y lo que aparece en este momento, entonces en términos de desarrollo libidinal, es el establecimiento de la ley. La ley de esto no se puede. Esto tiene que ver con un desarrollo orgánico y también con la apropiación de las normas socioculturales. Este es el momento en el cual se empieza a desarrollar la instancia psíquica del super yo. Entonces decimos que el super yo es la internalización de los límites parentales. Es decir, que a partir de este momento la personita pequeña empieza a poder decirse a sí misma esto sí, esto no. Ya empieza a no necesitar al padre y a la madre, a los cuidadores, a los criadores diciéndole lo que puede hacer y lo que no puede hacer, sino que empieza a avanzar en este proceso de autonomía progresiva que es el crecimiento. Se establece el super yo y se ingresa, en términos del desarrollo libidinal y sexual, en lo que es un periodo de latencia. El periodo de latencia sucede entonces entre los 6 años y la llegada de la pubertad, que va a ser entre los 11, 12, 13 años, dependiendo de las diferencias individuales del desarrollo orgánico de cada persona. ¿Qué sucede con la sexualidad durante la etapa de latencia? Se ingresa en un momento de inhibiciones sexuales, es decir, que no va a haber una zona erógena que prevalezca, sino que la sexualidad va a quedar adormecida, va a dejar de generar tanto interés, esta búsqueda de placer, y se va a poder dar una actividad sublimatoria que permita la escolarización, el ingreso a instituciones educativas, ¿sí? La escuela primaria, en esta etapa de la vida, donde ya el niñito o la niñita pueda centrar su atención en otras cuestiones, como por ejemplo la lectoescritura, el aprendizaje de la matemática, la sociabilización, el encuentro con otros niños y niñas, etc. Entonces, las inhibiciones sexuales. Entonces, para ir cerrando, al establecerse la internalización de los límites parentales, se empieza a constituir la instancia psíquica del super yo, que es una instancia psíquica consciente, con una parte consciente y con una parte inconsciente a la vez, porque va a estar compuesta por lo que es el ideal del yo, aquel deber ser que las personas internalizamos, que tiene que ver con los mandatos parentales, familiares y sociales, que algunos de esos serán reconocidos por nuestra conciencia y nuestro yo, y otras no. Una vez que se empieza a establecer esta internalización de los límites, entonces se van a establecer, según Freud en su escrito 3 ensayos, lo que llamamos los límites psíquicos del asco, la vergüenza y la moral. Entonces, asco, ¿sí? Desagrado, vergüenza, ¿no? Ocultamiento, inhibición, y moral, ideas sobre lo correcto, lo incorrecto, mandatos, se van a corresponder con esta finalización del desarrollo de la sexualidad infantil y esta salida de esta perversión polimorfa de la infancia.